Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vengo dando inicio a la segunda temporada del podcast después de una pausa y un descanso merecido, después del año que he tenido. Dentro de poquito cumplo años, el 27 de julio cumplo 37 años, empezando una nueva etapa, un nuevo comienzo. Y antes de eso, decidí tomarme unos días de vacaciones, así que estoy en este momento en la casa de una amiga en el norte de España, desde donde estoy grabando este episodio nuevo. Y hoy decidí abrir, después de una pausa en el podcast, donde hace varios días la verdad que no venía creando nada de contenido, ni subiendo nada a Instagram, ni compartiendo nada relacionado a información, porque vengo haciendo una revisión, vengo haciendo un parar, integrar, como todo el proceso que ha sido para mí este último año, ¿no? Y si me venís siguiendo, capaz que estés al tanto de qué es lo que viene sucediendo en mi vida, y hoy vengo a compartir todos los aprendizajes que me ha traído este año, y también porque es algo que veo muchísimo en mis pacientes, en las consultas, cómo sostener ideas equivocadas en nuestra mente o nutrir pensamientos que nos limitan, nos termina llevando a enfermar, nos termina llevando a actuar ese personaje del que siempre te hablo, nos termina llevando a nutrir y a actuar ese personaje que nos mantiene en un loop de exigencia, de control, de insuficiencia, de movernos desde la ansiedad, desde la hiperexigencia, que es un poco lo que vengo desarmando este último año, y te vengo a compartir en este episodio cómo me he dado cuenta de todas las ideas equivocadas que sostenemos en nuestra mente, y cómo el empezar a conectar con la vulnerabilidad y desarmar esa creencia que tenía de que vulnerabilidad era sinónimo de que la vulnerabilidad era sinónimo de debilidad. Y desarmar esa creencia me permitió empezar a conectar con mis emociones, con lo que había almacenado en mi interior, en mi cuerpo, que estaba viejo, rancio, oxidado, a lo cual me venía escapando y de lo que venía huyendo hace muchos, muchos años. Y este proceso, si no sabes, te cuento un poco. Yo soy médica, soy cardióloga, hago medicina funcional hace varios años, y hoy estoy introduciéndome mucho más en el mundo del sistema nervioso, las terapias asistidas con psicodélicos y todo este proceso que surgió como puerta de entrada en mi relación y en mi vínculo con mi propio cuerpo, porque literal que estaba llevando una vida que me estaba llevando a enfermar. Entonces, en ese decir, che, no, para que esto no es lo que quiero, esta no es la vida que quiero, eh, y permitirme y darme cuenta de que tenía la posibilidad de elegir. Pero en ese proceso de elegir, muchas veces cuando queremos hacer cambios, cuando queremos cambiar nuestra vida, cuando queremos cambiar nuestros resultados, nos topamos con que en realidad hacemos modificaciones en el mundo externo, pero nuestra realidad interna sigue siendo la misma. Entonces, por más que cambies de trabajo, cambies de país, cambies de pareja, cambies de lo que sea que quieras cambiar en tu mundo externo, es como ir a limpiar la mancha en el espejo, cuando en realidad el que está viendo borroso sos vos, porque en tu interior, todo tu contenido inconsciente en tu interior, almacenado en tu biología, es lo que termina tomando las decisiones por vos. Y hasta que no paramos y somos capaces de ver y hacernos responsables de todo ese contenido inconsciente, que está impreso como un sello en nuestra biología, porque todos nuestros traumas, es algo que vengo compartiendo también, es todos nuestros traumas o toda nuestra historia, nuestras vivencias o la interpretación que tuvimos acerca de nuestra historia personal, ha dejado huellas en nuestro sistema nervioso y ha generado mecanismos adaptativos o mecanismos de respuestas para por lo cual nos manejamos en la vida de esa manera, ¿no? Tu mecanismo de supervivencia puede ser
la hiperexigencia, el control, vivir en ansiedad, porque quizás venís o tu historia personal está relacionada con, venís de una niñez o de un adolescente en donde se te ha exigido, o no hace falta que sea directamente, puede ser inconscientemente, quizás has tenido la presión ahí de tener que demostrar, tener que hacer, tener que rendir, tener que lo que sea, y tu mecanismo de supervivencia para ese entorno ha sido el quizás no poder parar, el estar siempre eh, haciendo sin poder equilibrar esa vida, ¿no? Como muy subido a la moto con una mente que te lleva a 200.000 kilómetros por hora, y esto te lo digo porque es algo que yo he vivido durante muchos años en mi vida. Y hoy estoy en un momento muy especial porque estoy empezando a sentir y a habitar la calma, una calma que que no sentía hace muchos años. Una calma y una paz de fondo que me está permitiendo relacionarme con las situaciones que vienen a mi vida, o con mis vínculos, o con mi trabajo, y empezar a tomar decisiones desde un lugar diferente. Entonces, hoy vengo a contarte un poco cuáles venían siendo estas ideas equivocadas que yo sostenía en mi mente. Y te digo ideas equivocadas porque nuestro sistema nervioso está, que cuando me refiero al sistema nervioso me refiero cuerpo, me refiero biología, me refiero a las impresiones en tus sentidos en relación a tu historia y en relación a lo que has estado expuesto, lo que has vivido o lo que sea. Entonces, ese sistema nervioso es el sistema nervioso de de nuestro niño, que aprendió mecanismos de supervivencia para adaptarse al entorno. Y por ahí muchas veces esos mecanismos de supervivencia, porque en ese momento el niño o la situación de vida no te permitía actuar de otra manera más que esa para poder seguir, para poder salvarte la vida, por así decirlo, ese termina siendo tu piloto automático. Tu piloto automático, que la neurociencia lo llama la red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto o ese piloto automático son todas tus respuestas inconscientes a la vida, a los vínculos, que han grabado una idea equivocada, la idea de no soy suficiente, tengo que demostrar para valer, tengo que, bueno, lo que sea que hayas implantado en tu mente, que te termina llevando en ese accionar. Y en ese punto, nuestra biología se termina volviendo como un mapa de nuestra historia personal, y ese mapa tiene alojados como sellos diferentes emociones o sensaciones que no hemos podido procesar en el momento y que terminan condicionando mucho nuestra forma de actuar y nuestra forma de relacionarnos con la vida. Entonces, muchas veces es como ese patrón inconsciente de no soy suficiente, o valgo por lo que hago, o ponerle el nombre que quieras, porque puede ser cualquiera que haya sido tu interpretación, eh, llevan impreso un sello en nuestra biología que quizás no nos permitió gestionar esas emociones de eso que sentimos en ese momento. Entonces grabamos no soy suficiente, o tengo que hacer tal cosa para que me quieran, o tengo que demostrar valor para tal cosa, o me tengo que exigir porque mi valor depende de mis resultados, o valgo por lo que hago, o valgo por lo que sea, concepto que hayas grabado ahí en tu inconsciente. Entonces, ese contenido está grabado, está impreso en nuestra biología, y eso está asociado a emociones, emociones, para que no le pongamos como ese título de emoción, registralo como sensaciones en el cuerpo, que seguramente si te pones a pensar, las sensaciones en tu cuerpo vienen siendo las mismas hace mucho tiempo, y esas sensaciones en el cuerpo ya se volvieron tu identidad. Y esa identidad es la que te lleva a accionar de tal o cual manera. Porque está ese contenido, ese sello en tu biología que está asociado a esas sensaciones, y que muchas veces está asociado a un paquete de pensamientos. Entonces, eso que de alguna manera en su momento no pude procesar, no pude sentir o no pude gestionar, no pude enseñarle a mi sistema nervioso de que está todo bien
y liberar eso, eso generó un sello que se imprimió en mi biología, que va asociado con un paquete de sensaciones, que va asociado con un paquete de pensamientos. Y esa es la forma que tengo de actuar ante la vida. Y como mi cuerpo vive en el pasado, ese cuerpo que vive en el pasado con esas sensaciones intenta predecir un futuro basado en las experiencias del pasado. Entonces, ante determinadas situaciones, con esa historia impresa en tu biología, vas a responder siempre de la misma manera, vas a actuar siempre de la misma manera, porque tu cuerpo vive en el pasado y como tiene ese archivo impreso en su biología, que son mecanismos de supervivencia, terminamos ante situaciones y nos hiperexigimos, caemos en el control, porque si no controlo me da inseguridad, me da miedo, porque no puedo vivir en la incertidumbre, porque si no controlo algo malo puede pasar, porque si paro y descanso algo malo puede suceder. Bueno, así infinidad de cosas. Cuestión es que todo esto en lo que vengo profundizando me ha llevado a la conclusión o me ha llevado a darme cuenta de que el suplemento es bálsamo. O sea, que el suplemento, el fármaco, la pastilla son bálsamos, porque cuando nosotros vivimos con un sistema nervioso en alerta o con un montón de cosas no gestionadas, con un montón de sellos impresos en nuestra biología que nos llevan a actuar de determinada o cual manera, y en esos mecanismos de supervivencia aprendimos eh, formas de evadir o formas de huir a esas sensaciones, llámale emociones o llámale como quieras, llámale dolor, llámale tristeza, llámale ira, llámale lo que quieras. Hemos aprendido mecanismos o hemos creado máscaras y personajes para poder pertenecer, para poder estar insertos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, y ese personaje es el que nos mantiene en un loop que nos hace actuar de determinada manera, y ese accionar viene desde una raíz, que esa raíz está basada en esa idea equivocada, porque si yo no me creo suficiente, voy a buscar de alguna manera cosas externas que me hagan, que me sigan demostrando de que no soy suficiente, y como no soy suficiente tengo que accionar y no puedo parar y no puedo descansar, me tengo que exigir porque no soy suficiente, tengo que controlar porque no confío en la vida, porque no confío en mí. Bueno, una infinidad de cosas. Entonces, en ese punto me estoy yendo por las ramas, pero lo que te quiero traer es que en ese punto me he dado cuenta a lo largo de este proceso que nos terminamos enfermando porque terminamos sosteniendo o nutriendo o seguimos alimentando al monstruo que vive adentro nuestro, que sostiene esas ideas equivocadas, esas creencias que están impresas en nuestra biología y que van acompañadas de un paquete de emociones encapsuladas en el cuerpo y no sentidas, que están directamente relacionadas con un montón de pensamientos que te dicen un montón de cosas, que por lo general te hablan desde la escasez, de la necesidad, de la urgencia, un montón de cosas. Entonces, acá entra un punto súper interesante que es el cuerpo, cómo vivimos en la mente, cómo nos creemos todas estas historias que nos cuenta nuestra mente, que nos cuenta nuestro ego, que el ego es esa construcción esa construcción que has desarrollado a lo largo de tu historia para sobrevivir y para ser un ser útil, pero que tiene un montón de mecanismos de supervivencia que te han servido hasta cierto momento de tu vida y te han llevado a lograr cosas o a llegar hasta determinado punto, pero llega un momento en que esas respuestas automáticas te generan mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Y cómo te das cuenta que eso te está generando dolor y sufrimiento? Porque el cuerpo te empieza a hacer síntomas porque estás nutriendo y alimentando ideas equivocadas que terminan generándote mucho daño, porque si vos sostenés la idea equivocada de no soy suficiente, como no soy suficiente me tengo que exigir, esa exigencia que en el fondo esconde una insuficiencia, que quizás la raíz de esa insuficiencia es alguna historia en tu vida que te generó dolor, que te generó tristeza, que te hizo sentir insuficiente, que no lo pudiste gestionar, entonces como mecanismo, listo, yo soy insuficiente
voy a demostrar que no lo soy. Entonces voy a accionar, accionar, accionar. Y desde ese lugar te relacionas con la vida hasta determinado punto, porque esos mecanismos de supervivencia te sirven hasta cierto punto, pero llega un momento de la vida que eso te empieza a hacer mucho daño y te empieza a enfermar. Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo salgo de ahí, no? ¿Cómo, cómo desarmo esto? Porque te cuento una historia personal que es que ahora en agosto va a ser un año que estoy en España, que me fui a Argentina y que me fui después de una separación, de una relación de varios años, que ya lo he contado en otros episodios del podcast. Dejé mi centro, que es un lugar que construí con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, que creía que ese era el lugar donde yo quería estar, donde iba a ejercer la medicina que yo quiero hacer. Y con mi expareja y con mi hermana, un centro que tenía como objetivo llevar esta mirada de la medicina, esta mirada integral de la salud. Y, y tomar la decisión de irme, y tomar la decisión de separarme, y tomar la decisión de soltar este lugar, porque había algo dentro mío que me decía de que no era por ahí, que mi lugar estaba en otro lado, que mi camino iba por otro lado. Y en ese momento no lo entendía, y en ese momento tomé decisiones que para la mente racional o para el ego pueden parecer de que estaba loca. Y ese proceso me ha, me ha llevado a desafiar a esta identidad, a desafiar a este personaje. Y para poder desafiarlo lo tuve que ver primero, lo tuve que identificar, cómo piensa, cómo me habla, qué me dice, qué es lo que cree, cuáles son las creencias que tiene este personaje, por qué se relaciona así con la vida. Y una cosa que te invito a registrar es cuáles son los pensamientos que se repiten en tu día a día, cuáles son las sensaciones con las cuales convivís, porque esas sensaciones en el cuerpo, que puede ser sensaciones de tristeza, puede ser sensaciones de ansiedad, sensaciones de urgencia, sensación de desesperación y no saber para dónde ir, y esas sensaciones de miedo, de pánico, de necesidad de controlarlo todo, de querer controlar, de no poder parar, de no poder quedarte quieta, de que tu mente te traiga escenarios catastróficos de si haces algo diferente que se puede llegar a salir del molde. Todas esas son las formas en las que te habla una mente en piloto automático, y mucho más si ese sistema nervioso está desregulado, porque si ese sistema nervioso está desregulado, vos vivís como si fueses un animalito, en donde lo único que importa es que no te vayas a morir y estás en estado de alerta y supervivencia con todo tu piloto automático prendido. Entonces, hay una estrategia que vengo aplicando en este último tiempo que está basada en todas las herramientas que uso y que también las comparto en los procesos en los que acompaño, en mis consultas, que tiene que ver con poder ver y poder identificar cuál es ese personaje, el personaje que no sos, el personaje que dirige tu vida desde el piloto automático, porque ese personaje, cuando lo podés ver, cuando lo podés identificar, cuando podés ver cómo te habla y qué te manda a accionar, llega un momento en donde te enganchas en ese gap entre lo que pensás y cómo vas a accionar, y en vez de reaccionar a esa voz que te está diciendo hace esto, paras y no la nutrís y no alimentas ese accionar, y desde un lugar de regular tu sistema nervioso y poder ver cuáles son esas voces que te hablan y qué sensaciones te traen, y lo vas a identificar muy claro porque lo vas a ver reflejado en tu vida. Si no te querés mirar la realidad, te lo va a estar reflejando todo el tiempo como espejo. Entonces, todas las situaciones que te suceden te van a traer sensaciones o emociones o lo que sea, pero esas sensaciones que te trae son cosas que se gatillan, que ya están adentro tuyo. Entonces, poder parar, respirar, meditar y estar en la meditación simplemente como una observadora, registrando esas sensaciones y dejándolas que sean,
que sean para que así puedan salir de tu cuerpo, que sean para que puedas darle salida a todo eso que en algún momento bloqueaste, porque en su momento tu mecanismo de supervivencia no era quedarte ahí en el dolor, sino bloquear, cerrar mecanismos de supervivencia, acciono de determinada manera. Entonces, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de nutrir ese personaje, cuando dejas de, a lo que te dice la mente, hacer todo al revés, ahí aparece un momento que es muy incómodo. Aparece una etapa del proceso que se vuelve muy, muy, muy incómoda porque hay una identidad a la que estás dejando de alimentar. Entonces, cuando dejas de alimentar esa identidad se empieza a morir. Y la muerte de una parte de tu identidad es muy incómodo. Muy, 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 muy incómodo. Y creo que lo más desafiante del proceso, que una de las razones creo que por la cual la mayoría de las personas no llega a tanta profundidad o no puede sostener el cambio, o no puedes sostener la vitalidad, la energía, la salud, la plenitud, la felicidad. No lo puedes sostener porque terminamos volviendo al estado anterior, porque de alguna manera el cuerpo se volvió adicto a ese estado, se volvió adicta a esas sensaciones con las cuales convive todo el tiempo y esos pensamientos. Entonces hay que romper esa inercia, y para romper esa inercia hay que aprender a sostenerse. Y con sostenerse me refiero a ser muy compasivo y muy amoroso con uno mismo durante ese proceso, porque vas a vivir y vas a sentir sensaciones muy incómodas. Y cuando me refiero a sentir sensaciones muy incómodas es realmente sentir la tristeza, sentir las ganas de llorar, sentir el dolor, sentir la ira, la furia, sin rechazar, porque cuando yo intento rechazar o intento evadir o me quiero escapar de esa sensación, que todos tenemos nuestros mecanismos por los cuales nos evadimos de nosotros mismos, porque no queremos sentir emociones negativas, le escapamos a sentir sensaciones negativas, le escapamos y huimos, nos resistimos, y como nos resistimos, lo seguimos dejando ahí, en el fondo del cajón. El tema es que el fondo del cajón es tu sello biológico, y tu sello biológico habla de la frecuencia que emanas, y como estás emanando esa frecuencia vas a traer experiencias que estén alineadas a eso. Entonces, la vida te va a seguir trayendo situaciones que están relacionadas, que son el espejo, porque somos causa-efecto, son el efecto de cuáles son las sensaciones que estás sosteniendo en tu vida, en tu día a día. Entonces, acá te hago una pregunta. ¿Qué sensaciones estás nutriendo en tu vida? Y para eso te sirve el cuerpo para registrarte. ¿En qué momento sentís paz, calma, vitalidad, energía? ¿En qué momento sentís esas sensaciones, o cuáles son tus estrategias para sentir esas sensaciones o para entrenar a tu cuerpo y a tu biología a que no tiene que vivir en estado de alerta y supervivencia, sino que puede vivir en estado de calma y de paz? Y que desde ahí cualquier situación que venga a tu vida, cualquier experiencia que te esté trayendo tu realidad, te va a traer, te va a gatillar, te van a gatillar emociones. Pero cuando vos te sabes sostener o sabes gestionar tu sistema nervioso, sabes no identificarte con eso que estás sintiendo en el cuerpo, porque las emociones duran segundos. Entonces, si vos dejas que la situación te traiga y te gatille esas sensaciones, es la oportunidad para que vos dejes ir de tu cuerpo toda esa negatividad. Es como que es como que abrís el grifo de toda la negatividad de años y años y años. Y el principio es sumamente incómodo, y por eso me parece súper clave apoyarse en herramientas, en estrategias como la meditación, como el journaling, como la respiración, como ir al gimnasio a disfrutarte, a meditarte, a conectar con tu cuerpo, a registrar cuáles son tus sensaciones, porque es súper importante que vos adquieras la habilidad de tu propia percepción, o sea, de poder sentir tu propio cuerpo, de registrar las sensaciones en tu cuerpo,
para que puedas desde ese lugar, sintiéndote seguro o sintiéndote segura, poder abrir el grifo para que salga toda esa negatividad que te tiene, que te mantiene viviendo en el pasado, y para que dejes de tomar decisiones desde un sistema nervioso que está programado y chipeado en el pasado, decisiones en tu presente que te van a llevar a replicar las mismas realidades, las mismas situaciones. Cambia el país, cambia la pareja, cambia lo que sea, y te seguís sintiendo igual, seguís sintiendo esas sensaciones. Y cuando el sistema nervioso está en ese estado de alerta, de hipervigilancia, de estrés, de ansiedad, con cortisol, con adrenalina, con todo lo que ya sabemos a nivel biológico, vos solito te estás llevando a enfermar. Y después nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué un infarto? ¿Cuál es la razón de un infarto, una enfermedad autoinmune, un cáncer, llámale como quiera? Porque el cuerpo te viene avisando hace mucho tiempo que venís sosteniendo cosas y venís sosteniendo sensaciones y venís sosteniendo un sistema nervioso desregulado, en hiperalerta, en urgencia, en que te lleva a enfermar. Y si te paras como en el final de esa historia y ves como quizás alguna persona que ha tenido un evento cardiovascular o que llegó a ese punto, que el cuerpo ya le venía avisando hace tiempo a través de sus síntomas, de sus sensaciones, de lo que sea, y la relación que tenía consigo mismo, pero muchas veces lo que hacemos es parchamos. Es el fármaco para parchar y seguir, el suplemento porque creo que eso me lo va a resolver. Y al final, al final y al cabo, es como que todos esos terminan siendo parches, donde la verdadera raíz de todo, o sea, yo creo que a medida que más voy profundizando me doy cuenta de que hemos desarrollado sistemas y hemos desarrollado estrategias y protocolos y todo para seguir no haciéndonos responsables de lo que nos toca hacernos responsables, que es tomar la decisión y elegir qué voy a nutrir en mi mente, qué voy a nutrir de mis pensamientos, qué sensaciones voy a seguir sosteniendo. Y por ahí muchas veces eso te invita, que es lo que veo muchísimo en mi consulta y es algo que se repite, y lo veo en mi consulta porque es algo que yo he vivido y creo que a todos nos pasan cosas similares, que es que lo más difícil de tomar no son suplementos o no son fármacos o no son la terapia que te da tal o cual. Lo más difícil de tomar son decisiones que dejen de alimentar esas ideas equivocadas que te mantienen en estado de hiperalerta, hipervigilancia, disociado de tu cuerpo, viviendo en modo supervivencia, con el cortisol por las nubes, resolviendo, haciendo. Y no digo que te tengas que ir a vivir una montaña y ser un Buda, sino lo que te digo es, te invito a que reflexiones de cuáles son las ideas equivocadas que estás nutriendo y que estás sosteniendo en tu mente. ¿Desde dónde? ¿Desde qué intención parten tus acciones? ¿Desde qué intención tomas las decisiones? ¿Desde qué estado estás viviendo? Porque estás viviendo desde el miedo, desde el control, desde la ansiedad, desde la hiperalerta, o estás viviendo desde la calma, desde me escucho, me registro, entiendo lo que me está queriendo decir mi cuerpo y tomo las decisiones correspondientes para eso, porque veo muchas personas que están en relaciones tóxicas que terminan despertando enfermedades autoinmunes, que gatillan Hashimoto, que infinidad de cosas, o personas que están en trabajos hipertóxicos, que están con depresión, con ansiedad, o personas que siguen sosteniendo relaciones de pareja violentas o donde hay maltrato, porque en el fondo no se sienten suficientes, y ahí el cuerpo te va a empezar a hablar, te va a empezar a avisar de que es momento de tomar una decisión. Entonces, creo que para eso, que siento que es un proceso al que no todo el mundo se atreve,
se requieren primero adquirir la responsabilidad de aprender a verte, conocerte. Como yo siempre digo, es clave aprender a regular tu sistema nervioso, darle a tu cuerpo, obviamente que ayudamos al cuerpo en todo lo que necesita. Si necesita suplementos, vitaminas, ayuda para mejorar el sueño, siempre hay una escala de trabajo, siempre se parte desde lo más primario, digamos, de que duermas bien, que comas bien, de que tu presión esté bien, tu sueño esté bien, tu frecuencia esté bien, etcétera, y desde ahí vas subiendo de niveles, pero si tu cuerpo necesita ayuda y asistencia, está perfecto que obviamente recurras a lo que esté necesitando tu cuerpo hoy para poder llegar a ese equilibrio, esa estabilidad física primero, para después ir a abordar todos los otros aspectos. Pero creo que si seguís ahí en ese lugar o en esa relación o en esa vida o seguís alimentando esas creencias que te mantienen viviendo de esa manera, no va a haber suplemento que alcance, no va a haber tratamiento, no va a haber antidepresivo, no va a haber fármaco que te ayude, porque en realidad el trabajo es interno, es liberarse de todas esas ideas equivocadas que seguimos sosteniendo y seguimos nutriendo, creyendo que la vida es esto, que el éxito es esto, que me llevan a vivir en hiperexigencia. O sea, primero, el primer paso es poder verte, es poder parar y verte, que es una de las primeras etapas de los procesos en los que acompaño. Primero trabajo en eso, en que cada una pueda verse, pueda identificar cuál es el personaje que está dirigiendo su vida. Después, por supuesto, aprender a regularte, aprender a regular el sistema nervioso, aprender a regular cada sensación que llega al cuerpo, que es profundamente incómoda, sabiendo que no te vas a quedar ahí para siempre y sabiendo que una vez que aprendiste a atravesar eso, una vez que aprendiste a autogestionarte, eh, después ya no le tenés miedo a los desafíos, ya no le tenés miedo a la vida, porque sabes que sea lo que sea que te traiga la vida, lo vas a poder gestionar y vas a saber que en esa situación hay algo que tiene que ver con vos y que tenés que aprender de vos y que te trae información para que inclusive te puedas seguir liberando de toda esa negatividad que cargamos en nuestro cuerpo y todas esas sellos impresos en nuestra biología que vienen quizás de años. Y por último, aprender a soltar todas estas historias y encarnar algo diferente. Y en encarnar algo diferente me refiero a algo tan práctico y tan simple como empezar a tomar acción en dirección opuesta a todo lo que te dice ese personaje y esa mente. Y creo que este proceso de este último año, que ahora en este momento estoy en la casa de una amiga en el norte de España, en unos días vuelvo a Ibiza, que es el lugar que elegí para vivir, y a punto de instalarme ya definitivamente ahí en Ibiza. Y ha sido un año muy intenso, de mucho proceso, de mucho desarmar este personaje. Y lo que te quiero dejar como mensaje final de este episodio, que voy a venir con más episodios hablando un poco más, profundizando un poco más en esto, porque siento que por acá es por donde va la mano. Y espero que te sirva todo lo que te estoy compartiendo para que puedas empezar a verte y puedas empezar a aplicar todas las cosas que yo te comparto, y sobre todo el hecho de parar, frenar y verte, ¿no? Como en la meditación, en el journaling, empezar a registrar quién habla en esa mente, cuáles son las directivas que se te da, cuáles son las sensaciones que tenés en el cuerpo. Y para empezar a cerrar un poco este episodio, donde te cuento un poco todo este proceso, te quiero dejar como mensaje final de que no existe una fórmula perfecta, no existe una fórmula para sanar, no existe el hago una cosa, hago una meditación, hago una biodecodificación, hago una
o tomo este suplemento, o me hago esta sueroterapia, o tomo este drip y voy a resolver todos mis problemas. Es mucho más profundo que eso y, y es tan, tan importante que nos amiguemos con los procesos y que empecemos a disfrutarnos de los procesos, a disfrutar de estoy en un momento de repliegue y de ser bicho bolita porque estoy gestionando un montón de cosas que me están pasando y amigarnos y ser muy compasivos y muy amables con nosotros mismos en ese proceso, sin querer empujarnos a estar bien, a salir, a ser seres sociables o no importa, no importa lo que hace todo el mundo, no importa lo que hace todo el mundo. Lo único que importa es cómo te sentís vos, cómo estás vos, qué es lo que querés vos, qué es lo que estás necesitando hoy vos. No importa si todo el mundo se va a tal fiesta, no importa si todo el mundo hace tal o cual cosa, tal o cual alimentación, hace tal o cual práctica, porque esa práctica no. Vos tenés que encontrar tu camino, tenés que encontrar cómo amigarte vos con el hecho de que la vida es un proceso y de que ese proceso, animarte a vivir el proceso, a vivir la vida, es lo que realmente te va llevando a ese crecimiento y a esa transformación que después cuando ves para atrás y mirás y te sentís orgullosa de haberte animado, de haber tomado el toro por las astas y haber encarnado esa valentía y confiar en vos, que la confianza es algo que se gana haciendo, es algo que empieza a llegar y se empieza a sentir en el movimiento, en el avance. La confianza no es algo que va a llegar para que vos estés lista y a ir, sino que es algo que se va logrando en el camino. Es algo que es un verbo, es el verbo en acción. Entonces, aprender a conectar con nuestra vulnerabilidad como es una fortaleza, porque ahí donde te animas a meterte profundo en la caca y a empezar a limpiar la negatividad, la mierda, eh, es ahí donde empieza a abrirse espacio y empieza a abrirse, es como tu cuerpo se empieza a liberar de cosas que dan espacio a que lleguen cosas nuevas, a que vos puedas crear cosas nuevas. Y no existe el repetirte afirmaciones en el espejo y con eso cambiar, no existe el decirte un mantra y con eso cambiar, existen los procesos y los procesos llevan su tiempo, llevan su descubrirse, llevan su conocerse, llevan desarmar cosas, llevan desarmar patrones inconscientes heredados que vienen de toda una vida, que están como autopistas por tu cerebro y eso es lo que hay que ir a desarmar. Entonces, eso requiere de mucha compasión con uno mismo, mucho trabajo personal, mucho conocerse, mucho saber sostenerse y regularse y, y dejar de escaparnos de nosotros mismos, porque la mayoría de las personas vive la vida huyendo de sí mismo, donde cada vez se siente peor, donde las sensaciones son cada vez más intensas y ya va a llegar un punto que no te va a alcanzar con la ayahuasca, no te va a alcanzar con el escitalopram, no te va a alcanzar con juntarte a comer asados todos los fines de semana y tomar alcohol y consumir drogas y lo que sea que uses para tapar ese vacío, no te va a alcanzar porque la incomodidad y las sensaciones en el cuerpo terminan siendo como una bola de nieve que como no la estás gestionando, no la estás dejando salir, no la estás dejando ir, porque te estás resistiendo, porque estás reaccionando a eso y seguís actuando como tus mecanismos de supervivencia, tus mecanismos y tu piloto automático, vas a seguir en el mismo loop de siempre. Entonces, descubrir cuál es tu loop y aprender a aplicar lo que herramientas, puede ser la que te sirva a vos, no hace falta que sea las que yo te comparto, pero aprender a regular tu sistema nervioso, aprender a parar, escucharte, observarte, registrarte, respirarte, gestionarte a través del cuerpo para salir de la mente, porque el cuerpo es un gran
puente, es un gran bypass de la mente, o sea, bajar, la única forma de salir de esos pensamientos en loop repetitivos, catastróficos, es bajando el cuerpo. Por eso es que ves cómo comparto mis redes sociales hábitos y rutinas y suplementos y cosas que uso para apoyarme en mi biología, en mi cuerpo, pero que en definitiva terminan siendo un complemento a todo porque no somos solamente cuerpo físico. Y si crees que somos solamente este cuerpo, eh, vas a vivir la experiencia solamente del cuerpo, con las sensaciones que vienen programadas hace años y con los pensamientos que gatillan esas sensaciones. Entonces, mi invitación es a que elijas hacerlo de manera diferente, a que te animes a, a buscar otra forma de vivir con más calma, con más paz, con más conexión con uno mismo, que te animes a hacerte preguntas, qué sensaciones estoy habitando, estoy nutriendo, qué pensamientos sigo, porque por ahí muchas veces viene un pensamiento de miedo y lo empiezo a nutrir, y bueno, iba a pasar esto y puede pasar esto. Como que entro en ese loop en donde reacciono a esa mente que me quiere mantener ahí, que estoy alimentando al bicho, estoy alimentando al monstruo. Entonces, ¿qué pensamientos estás eligiendo sostener en tu mente? ¿Qué sensaciones estás eligiendo eh, sentir en tu cuerpo? Porque podés entrenar a tu cuerpo a sentir de una forma diferente. Podés entrenar a tu cuerpo a que se puede sentir en calma, en paz, en seguridad, en confianza. Eh, bueno, es un poco. Espero que te haya gustado este episodio. Eh, yo he venido sosteniendo durante muchos años muchas ideas equivocadas en mi mente. He sostenido historias que me han llevado al límite en muchos aspectos. Me he llevado a límites de el burnout, me he llevado a límites de exigirme y hacerme daño en ese proceso. Me he llevado al límite de no importa lo que esté pasando dentro mío, no importa cuáles son las sensaciones, lo único que importa es cómo me ve el resto, lo único que importa es yo lograr lo que me propuse lograr, lo único que importa es demostrar, lo único que importa es, y no, la verdad es que no, que hoy, después de desarmar ese personaje, la historia que elijo contarme hoy es una historia muy, muy diferente, donde mi prioridad soy yo en calma, en paz, en suavidad, eh, en encontrar todo eso que quizás estoy buscando afuera, empezar a nutrirlo adentro mío, como la calma dentro mío, porque no va a haber nada externo que va a llegar a traerte esas sensaciones que vos querés sentir. Lo tenés que cultivar internamente, lo tenés que crear desde vos, desde adentro. Y para eso tenés que soltar muchas ideas equivocadas y empezar a entrenar a tu cuerpo a vivir desde un lugar distinto, a empezar a crear sensaciones nuevas, sensaciones a las cuales no está habituado a sentir. Entonces, eh, te cuento un poquito de este proceso, voy a venir más con más episodios hablando un poco más de esto. Espero que te sirva, espero que te aporte, me gustaría que me lo hagas saber. Esta semana también voy a largar un episodio, un artículo del newsletter donde cuento un poco más en profundidad las cosas que me he ido dando cuenta a lo largo de este año y de este proceso y cómo he ido incorporando todas estas herramientas que te cuento en este paso a paso, en esta que para mí es mi método y es mi estrategia, que es el poder ver, el poder regular, el poder soltar y el encarnar el nuevo personaje, la nueva versión. Y usando el cuerpo como guía, como aliado, como estrategia, como la base de la cual cambio mi forma, mis sensaciones, desde donde gestiono esas sensaciones, donde también registro en qué estoy, en cómo estoy, qué respuesta hay de mi cuerpo a eso que me trae la vida y así y muchas cosas más, que también me permite ver qué estoy sosteniendo, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya aportado y nos encontramos en los próximos episodios.
Bye.